La familia Morrison desapareció la noche del 15 de octubre de 2011, cuando regresaban de la celebración del octavo cumpleaños de su hija menor en casa de los abuelos maternos, ubicada a 40 minutos de su hogar en el condado rural de Cedar Falls. David Morrison, ingeniero civil de 35 años, conducía su Honda Accord azul marino por la carretera estatal 47, acompañado de su esposa Sarah, maestra de segundo grado de 32 años, y sus dos hijas, Emma, de 8 años recién cumplidos, y Lily, de 5. Nunca llegaron a casa. Cedar Falls era el tipo de comunidad donde todos se conocían por su nombre de pila, donde las puertas se dejaban sin llave y donde los escándalos más grandes giraban en torno a quién había ganado el concurso anual de pasteles en la feria del condado. Con apenas 3,000 habitantes, el pueblo se extendía a lo largo del valle del río Blackwater, rodeado de granjas de maíz y soja que se perdían en el horizonte. Las casas victorianas del centro histórico contrastaban con las construcciones modernas de los suburbios, donde vivían las familias jóvenes como los Morrison, atraídas por la tranquilidad y los precios accesibles de la vivienda. David Morrison había llegado a Cedar Falls 5 años antes, cuando la empresa constructora Hartwell & Associates le ofreció supervisar el desarrollo de un nuevo complejo habitacional en las afueras del pueblo. Era un hombre meticuloso, de estatura media y cabello castaño, que comenzaba a encanecer en las sienes, conocido por su sonrisa fácil y su tendencia a ayudar a los vecinos con problemas de plomería o electricidad durante los fines de semana. Sarah había crecido en Cedar Falls, hija de Martha y Robert Chen, propietarios de la única librería del pueblo. Después de estudiar educación en la Universidad Estatal, había regresado para enseñar en la escuela primaria, donde ella misma había aprendido a leer. Era una mujer menuda, de cabello negro siempre recogido en una cola de caballo práctica, que se había ganado el cariño de padres y estudiantes por su paciencia infinita y su creatividad para hacer que las matemáticas fueran divertidas. Emma Morrison era una niña precoz que había heredado la meticulosidad de su padre y la creatividad de su madre. Le encantaba construir casas de muñecas elaboradas con bloques de Lego y había comenzado a escribir cuentos sobre una princesa que resolvía misterios matemáticos. Lily, por el contrario, era pura energía, una pequeña atleta que corría por el patio trasero persiguiendo mariposas y que había insistido en que su pastel de cumpleaños tuviera forma de pelota de fútbol. Las dos niñas eran inseparables, y los vecinos se acostumbraron a verlas caminar tomadas de la mano hacia la escuela cada mañana, con Emma cargando las dos mochilas, porque Lily siempre olvidaba la suya. La tarde del 15 de octubre había comenzado como cualquier sábado típico. Sarah llevó a las niñas a la peluquería de Betty Lou para que les arreglaran el cabello para la fiesta, mientras David terminaba de instalar una nueva repisa en el cuarto de Emma. La celebración en casa de los abuelos Chen fue íntima, con apenas una docena de invitados, que incluyeron a los primos de Sarah, algunos compañeros de clase de Emma y los vecinos más cercanos de los Chen. Martha había preparado el pastel favorito de Emma, un bizcocho de chocolate con fresas, y Robert había organizado una búsqueda del tesoro en el jardín trasero que tuvo a los niños corriendo y gritando de emoción durante horas. Alrededor de las 7 de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse tras las colinas que rodeaban Cedar Falls, las primeras nubes de tormenta aparecieron en el horizonte occidental. David, que había desarrollado un ojo experto para el clima debido a su trabajo en construcción, comentó a Sarah que deberían partir pronto si querían evitar la lluvia. Los Morrison se despidieron de la familia Chen alrededor de las 8, con Emma cargando un globo plateado en forma de estrella y Lily abrazando fuertemente una muñeca nueva que le habían regalado sus abuelos. Martha Chen recordaría más tarde que fue la última vez que vio a su hija sonreír de verdad. Sarah había parecido especialmente feliz esa tarde, riendo con sus hermanos mientras contaban anécdotas de su infancia y tomando docenas de fotografías de Emma soplando las velas. Se veía tan contenta, diría Martha a los investigadores semanas después, como si todo en su mundo estuviera exactamente donde debía estar. David había ayudado a Robert a limpiar el patio después de la fiesta, insistiendo en que no era necesario que los anfitriones se encargaran de todo el trabajo. Era típico de él, según los Chen,
siempre dispuesto a echar una mano sin que nadie se lo pidiera. El pronóstico del tiempo había advertido sobre la posibilidad de lluvias fuertes, pero nada había preparado a la región para lo que estaba por venir. El sistema de tormentas que se aproximaba desde el oeste había comenzado a intensificarse durante la tarde, alimentado por una inusual combinación de frentes fríos y cálidos que crearon condiciones perfectas para precipitaciones extremas. Para las 8:30, cuando los Morrison estaban subiendo a su Honda Accord, las primeras gotas comenzaron a caer. La carretera estatal 47 serpenteaba a lo largo del valle del río Blackwater durante aproximadamente 20 millas antes de llegar a Cedar Falls. Era una ruta pintoresca durante el día, con campos de cultivo a ambos lados y ocasionales granjas históricas que databan del siglo XIX. Por la noche, especialmente en condiciones de lluvia, se convertía en un desafío incluso para conductores experimentados como David. Las curvas eran pronunciadas, la iluminación era escasa, y varios puntos de la carretera se inundaban regularmente durante las tormentas fuertes. Tom Bradley, el último testigo que vio a la familia Morrison, estaba cerrando su gasolinera en el cruce de la 47 con County Road 12 cuando el Honda azul se detuvo para cargar combustible alrededor de las 9:15. Bradley, un hombre de 63 años que había operado la estación durante más de 2 décadas, recordaría vívidamente la interacción. David había entrado a pagar, comentando que el clima se estaba poniendo feo y que esperaba llegar a casa antes de que empeorara. Se veía un poco preocupado por la lluvia, diría Bradley más tarde, pero nada fuera de lo normal. Era un tipo cuidadoso, no el tipo de persona que correría riesgos innecesarios con su familia en el auto. Sarah había bajado la ventanilla para saludar a Bradley, quien conocía a la familia desde que se habían mudado al área. Las niñas estaban dormidas en el asiento trasero, Emma abrazando su globo y Lily acurrucada contra su hermana mayor. Se veían como cualquier familia feliz regresando a casa después de una celebración, recordaría Bradley. Nunca pensé que sería la última vez que los vería. Para las 9 de la noche, cuando los Morrison deberían haber llegado a su casa en Maple Street, la tormenta había desatado toda su furia. La lluvia caía en torrentes que convertían las calles en ríos temporales, y el viento aullaba entre los árboles con una intensidad que no se había visto en la región durante años. Las líneas telefónicas comenzaron a fallar, dejando a muchos residentes sin comunicación con el mundo exterior. El río Blackwater, normalmente un curso de agua tranquilo que los niños usaban para pescar y nadar durante el verano, se transformó en una bestia rugiente que se desbordó de sus riberas y comenzó a inundar las áreas bajas del valle. Martha Chen intentó llamar a Sarah alrededor de las 10 para asegurarse de que habían llegado bien, pero la línea estaba ocupada. Asumió que los problemas de comunicación se debían a la tormenta y decidió intentar nuevamente por la mañana. No fue hasta el domingo al mediodía, cuando las aguas comenzaron a retroceder y las líneas telefónicas se restablecieron parcialmente, que Martha logró comunicarse con los vecinos de los Morrison. La casa de Maple Street estaba vacía, el Honda azul no estaba en el garaje y no había señales de que la familia hubiera regresado la noche anterior. El oficial de policía Jake Morrison, sin relación familiar con los desaparecidos a pesar del apellido compartido, fue el primero en responder a la llamada de persona desaparecida el domingo por la tarde. Morrison, un veterano de 15 años en el departamento de policía del condado, había visto su parte de accidentes relacionados con el clima, pero algo sobre este caso le causó una inquietud inmediata. La carretera 47 había sido particularmente castigada por la tormenta, con varios deslizamientos de tierra y árboles caídos que bloqueaban secciones completas de la vía. Los equipos de mantenimiento estatal habían trabajado toda la mañana para limpiar los escombros y restablecer el tráfico. La búsqueda inicial se concentró en la ruta más probable que los Morrison habrían tomado desde la casa de los Chen hasta su hogar. Los equipos de rescate, compuestos por voluntarios locales y personal de emergencias del condado, peinaron cada milla de la carretera 47, buscando señales del Honda azul o cualquier evidencia de un accidente. Utilizaron perros de búsqueda, helicópteros cuando el clima lo permitió, y equipos de buceo para examinar las secciones del río Blackwater que habían crecido durante la tormenta. Durante días,
El sonido de sirenas y helicópteros llenó el aire sobre Cedar Falls, mientras la comunidad se unía en un esfuerzo desesperado por encontrar a la familia desaparecida. Las teorías comenzaron a surgir casi inmediatamente. Algunos especularon que David, conociendo las condiciones peligrosas, había decidido tomar una ruta alternativa y había quedado varado en algún lugar. Otros sugirieron que la familia había decidido pasar la noche en un motel para evitar conducir en la tormenta. Las teorías más siniestras, susurradas en conversaciones privadas, sugerían secuestro o fuga intencional, aunque quienes conocían a los Morrison rechazaban estas posibilidades como absurdas. Los medios de comunicación nacionales llegaron a Cedar Falls durante la segunda semana de búsqueda, atraídos por la historia de una familia entera que había desaparecido sin dejar rastro. Las cámaras de televisión convirtieron el centro del pueblo en un circo mediático, con reporteros entrevistando a cualquier persona dispuesta a hablar sobre los Morrison. La historia capturó la atención del público, generando cientos de llamadas a la línea de emergencia, la mayoría de ellas avistamientos falsos o teorías conspiraturas sin fundamento. Martha Chen se convirtió en la portavoz no oficial de la familia, apareciendo en programas de televisión matutinos y dando entrevistas a periódicos nacionales, suplicando información sobre el paradero de su hija y nietas. Su dolor era palpable, sus ojos siempre húmedos durante las apariciones públicas, su voz quebrándose cuando describía la última vez que había visto a Sarah sonreír. Robert Chen, más reservado por naturaleza, prefería quedarse en segundo plano, pero su angustia era igualmente evidente en la forma en que sus hombros se habían encorvado y sus manos temblaban cuando hablaba de sus nietas. Después de 6 semanas de búsqueda intensiva, sin una sola pista sólida, el caso de los Morrison comenzó a desvanecerse de los titulares nacionales. Los equipos de búsqueda redujeron sus operaciones, los reporteros se marcharon a cubrir otras noticias, y Cedar Falls comenzó el lento proceso de tratar de volver a la normalidad. Pero la normalidad era una ilusión. La desaparición había dejado una herida abierta en el corazón de la comunidad, un recordatorio constante de que incluso en los lugares más seguros lo impensable podía suceder. Los años pasaron como páginas en un libro que nadie quería leer. La casa de los Morrison en Maple Street permaneció vacía durante 2 años, antes de que finalmente fuera vendida a una familia joven que se mudó desde Chicago. Los nuevos propietarios, conscientes de la historia de la casa, trataron de ser respetuosos con la memoria de los Morrison, pero la vida tenía que continuar. Los Chen cerraron su librería 3 años después de la desaparición, incapaces de soportar el peso de los recuerdos y las miradas compasivas de los clientes. Se mudaron a Florida, donde Martha pasaba sus días caminando por la playa, hablando con fotografías de Sarah y las niñas que llevaba siempre en su bolso. El caso oficialmente permanecía abierto, pero en la práctica había sido archivado. El oficial Morrison había sido transferido a otra jurisdicción, y los nuevos investigadores que ocasionalmente revisaban el expediente no encontraban nuevas pistas que seguir. El río Blackwater había sido dragado 3 veces en los primeros años, sin resultados. Las carreteras habían sido inspeccionadas palmo a palmo. Las teorías habían sido investigadas y descartadas. Los Morrison habían simplemente desaparecido, como si la tormenta los hubiera borrado de la existencia. Para 2024, 13 años después de la desaparición, pocas personas en Cedar Falls hablaban abiertamente sobre los Morrison. Los residentes más antiguos recordaban, pero habían aprendido a vivir con el misterio sin resolver. Los recién llegados a menudo ni siquiera conocían la historia, y si la conocían, era como una leyenda urbana más que como una tragedia real que había desgarrado el corazón de una comunidad. El río Blackwater había vuelto a su curso tranquilo. Los niños nuevamente pescaban y nadaban en sus aguas durante el verano, y la vida había encontrado una manera de continuar alrededor del vacío que los Morrison habían dejado atrás. Pero algunos secretos no permanecen enterrados para siempre, y algunas verdades tienen la costumbre de emerger cuando menos se las espera, como burbujas de aire que suben desde las profundidades de un río que guarda más secretos de los que nadie podría imaginar. Marcus Thompson nunca imaginó que su pasión por el buceo recreativo lo convertiría en la pieza clave para resolver uno de los misterios más desconcertantes de Cedar Falls.
El 3 de septiembre de 2024, este contador de 42 años había decidido explorar una sección poco conocida del río Blackwater, aproximadamente a 8 millas río abajo del punto donde la carretera 47 cruzaba el curso de agua. Thompson, que había comenzado a bucear después de su divorcio como una forma de encontrar paz y soledad, había estado explorando sistemáticamente diferentes secciones del río durante los últimos 2 años, documentando la vida acuática local y ocasionalmente recuperando basura para ayudar a mantener limpio el ecosistema. Esa mañana de septiembre, el agua estaba particularmente clara debido a las pocas lluvias del verano anterior. Thompson había descendido aproximadamente 15 pies cuando su linterna iluminó algo que no encajaba con el entorno natural del lecho del río. Entre las raíces de un sauce gigante que había crecido en la orilla durante décadas, parcialmente oculto por sedimentos y vegetación acuática, había un objeto metálico de gran tamaño. Al acercarse, Thompson sintió que su corazón se aceleraba. Era inconfundiblemente un automóvil, y por la forma y el tamaño, parecía ser un sedán mediano. El vehículo estaba posicionado en un ángulo extraño, como si hubiera sido arrastrado por una corriente poderosa antes de quedar atrapado entre las raíces y las rocas. La parte frontal del auto estaba considerablemente dañada, con el capó deformado y el parabrisas completamente destrozado. Thompson nadó alrededor del vehículo, tratando de procesar lo que estaba viendo. Cuando logró limpiar parte del sedimento de la placa trasera, las letras y números apenas visibles confirmaron sus sospechas más terribles. Era una placa de Illinois, y aunque estaba corroída por años de exposición al agua, pudo distinguir parte de la secuencia alfanumérica que había visto en carteles de búsqueda que aún colgaban en algunos negocios del pueblo. Thompson emergió del agua con las manos temblando, no solo por la temperatura fría del río, sino por la magnitud de lo que había descubierto. Inmediatamente llamó al 911 desde su teléfono celular, luchando por mantener la voz estable mientras explicaba su hallazgo. En menos de 30 minutos, la zona estaba acordonada por la policía del condado, y para la tarde, un equipo completo de investigadores forenses, buzos profesionales y técnicos en recuperación de evidencia habían convertido la ribera del río en una escena de crimen activa. La extracción del vehículo fue un proceso meticuloso que tomó 2 días completos. Los investigadores tenían que ser extremadamente cuidadosos para preservar cualquier evidencia que pudiera haber sobrevivido a 13 años bajo el agua. Cuando finalmente izaron el Honda Accord azul marino a la superficie, el silencio entre los espectadores fue ensordecedor. Era innegable. Este era el automóvil de la familia Morrison. El número de serie del vehículo, las características específicas del modelo e incluso algunos objetos personales que habían permanecido en el interior confirmaron la identidad del hallazgo. Dr. Patricia Wells, la médica forense del condado, dirigió el examen preliminar del vehículo con la precisión de un cirujano. Dentro del automóvil, protegidos por la estructura cerrada del sedán, encontraron restos que confirmaron lo que toda la comunidad había temido, pero nunca había verbalizado completamente. Los cuerpos de los 4 miembros de la familia Morrison habían permanecido en el vehículo durante todos esos años, preservados en parte por las condiciones anaeróbicas del lecho del río. La imagen era desgarradora. David aún estaba en el asiento del conductor, Sarah en el del pasajero y las 2 niñas en el asiento trasero, Emma aún abrazando los restos de lo que una vez había sido su globo de cumpleaños. Sin embargo, cuando Dr. Wells comenzó su análisis más detallado, comenzaron a surgir inconsistencias perturbadoras. El patrón de daños en el vehículo no era completamente consistente con lo que se esperaría de un accidente causado por condiciones climáticas extremas, mientras que la parte frontal del automóvil mostraba daños significativos que podrían atribuirse a haber golpeado rocas o árboles durante la inundación. Había marcas adicionales en la parte trasera y lateral del vehículo que sugerían un impacto diferente, posiblemente de otro vehículo. El oficial de policía Daniel Reeves, quien había asumido el caso después de que Jake Morrison se jubilara, comenzó a examinar los archivos originales con una perspectiva renovada. Reeves, un investigador meticuloso de 38 años que había llegado a Cedar Falls 5 años antes,
Nunca había estado completamente satisfecho con las conclusiones originales del caso. Había algo en los testimonios y la evidencia circunstancial que no encajaba perfectamente, pero sin el vehículo había sido imposible verificar sus sospechas. Cuando Reeves revisó los registros de la gasolinera de Tom Bradley, encontró algo que los investigadores originales habían pasado por alto o habían considerado insignificante. En las grabaciones de las cámaras de seguridad de esa noche, que habían sido preservadas debido a un error administrativo, se podía ver claramente el Honda de los Morrison llegando a la estación de servicio. Pero también había otro vehículo que había llegado pocos minutos después y había permanecido en el estacionamiento durante varios minutos antes de partir en la misma dirección que los Morrison. El vehículo era una camioneta pick-up negra, y aunque la calidad de la grabación no permitía identificar la placa, el modelo y las características distintivas del vehículo eran lo suficientemente claras para realizar una búsqueda. Reeves comenzó a investigar quién en el área conducía una camioneta similar, y los resultados lo llevaron por un camino que nunca había anticipado. Richard Hardwell, el dueño de la empresa constructora donde trabajaba David Morrison, conducía una pick-up Ford F-150 negra en 2011. Hardwell, un hombre de poder considerable en la comunidad local, había estado involucrado en varios proyectos de desarrollo controvertidos durante los años previos a la desaparición de los Morrison. Más específicamente, había estado presionando para desarrollar un complejo de condominios de lujo en una sección de tierra que requería desviar parte del río Blackwater, un proyecto que David Morrison había comenzado a cuestionar públicamente por razones ambientales y de seguridad. Cuando Reeves profundizó en los registros de la empresa Hardwell & Associates, descubrió que David Morrison había estado documentando irregularidades en varios proyectos de construcción, incluyendo el uso de materiales de construcción de calidad inferior y la omisión de estudios de impacto ambiental requeridos. Más perturbador aún, había evidencia de que David había estado preparando un informe para presentar a las autoridades estatales sobre estas prácticas, un informe que nunca se encontró después de su desaparición. La investigación renovada también reveló que varios testigos habían reportado haber visto la pick-up de Hardwell en la carretera 47 la noche de la desaparición, pero estos testimonios habían sido descartados o minimizados durante la investigación original. Ahora, con el vehículo de los Morrison recuperado y evidencia física de un posible segundo impacto, estos testimonios adquirían una importancia completamente nueva. Cuando Reeves confrontó a Hardwell con las nuevas evidencias, el desarrollador inicialmente negó cualquier participación en la desaparición de los Morrison. Sin embargo, bajo presión y enfrentado con evidencia física que contradecía sus afirmaciones, Hardwell finalmente admitió que había seguido a los Morrison esa noche, pero insistió en que había sido solo para tener una conversación con David sobre los problemas laborales que habían estado teniendo. Según la versión de Hardwell, había alcanzado a los Morrison en una sección remota de la carretera 47 y los había obligado a detenerse en el arcén. La conversación había escalado a una discusión acalorada, durante la cual Hardwell había empujado a David, quien había golpeado su cabeza contra el marco de la puerta del automóvil y había perdido la conciencia. Aterrorizado por las posibles consecuencias legales y preocupado por su reputación, Hardwell había tomado la decisión fatal de hacer que el incidente pareciera un accidente. Había empujado el Honda con los Morrison inconscientes hacia el río crecido, esperando que la tormenta y la inundación ocultaran la verdad. Lo que no había anticipado era que el vehículo quedaría atrapado entre las raíces del sauce, donde permanecería oculto durante 13 años, preservando la evidencia de su crimen. El arresto de Richard Hardwell envió ondas de choque a través de Cedar Falls. Un hombre que había sido respetado como un pilar de la comunidad, que había servido en el consejo municipal y había contribuido a numerosas organizaciones benéficas locales, había sido responsable de la muerte de una familia entera. La revelación fracturó a la comunidad, con algunos residentes negándose a creer que Hardwell pudiera ser culpable, mientras otros comenzaron a cuestionar cuántos otros secretos podrían estar enterrados en su pequeño pueblo. Para Martha y Robert Chen, que habían vivido 13 años en un limbo emocional, el descubrimiento trajo una mezcla de alivio y dolor renovado. Finalmente tenían respuestas, pero esas respuestas
confirmaban sus peores temores. Su hija y nietas habían estado muertas todo este tiempo, a solo unas millas de donde habían vivido, en las aguas de un río que habían cruzado cientos de veces durante su búsqueda. El caso de los Morrison finalmente había llegado a su conclusión, pero las cicatrices que había dejado en Cedar Falls permanecerían por generaciones. La verdad, como el río Blackwater mismo, había encontrado eventualmente su camino hacia la superficie, llevando consigo secretos que habían permanecido enterrados en el silencio y la complicidad de una comunidad que había preferido no hacer las preguntas difíciles cuando aún había tiempo para encontrar respuestas. Capítulo 3. Las grietas en el silencio. El arresto de Richard Hartwell había sido solo el comienzo de una avalancha de revelaciones que amenazaba con desmoronar los cimientos de Cedar Falls. En los días que siguieron a su confesión, el oficial Daniel Reeves comenzó a darse cuenta de que la muerte de la familia Morrison no había sido un crimen aislado cometido en un momento de pánico, sino parte de una red de corrupción y encubrimiento que se extendía mucho más profundo de lo que nadie había imaginado. La investigación original no había sido simplemente incompetente, había sido deliberadamente saboteada desde dentro. La primera grieta en la fachada de respetabilidad apareció cuando Reeves revisó los archivos del Departamento de Policía del Condado y descubrió que varias piezas clave de evidencia de la investigación original habían sido extraviadas o dañadas por agua en los sótanos del edificio municipal. Entre los documentos perdidos estaban las notas completas de la entrevista con Tom Bradley, los registros detallados de las cámaras de seguridad de otros negocios a lo largo de la carretera 47 y, más significativamente, un informe preliminar de ingeniería que David Morrison había enviado por correo electrónico a la oficina del inspector estatal de construcción apenas 3 días antes de su muerte. Reeves logró recuperar una copia de ese correo electrónico a través de los servidores de respaldo estatales, y su contenido era explosivo. David Morrison no solo había documentado irregularidades en los proyectos de Hartwell, sino que había descubierto evidencia de un esquema mucho más amplio que involucraba sobornos a inspectores municipales, uso de materiales de construcción defectuosos en proyectos de vivienda pública y la falsificación sistemática de estudios de impacto ambiental. Más perturbador aún, el informe nombraba específicamente a varias figuras prominentes de Cedar Falls, incluyendo al entonces alcalde William Foster y al jefe de policía James Donnelly. La investigación de Reeves reveló que el jefe Donnelly había tenido una relación financiera con Hartwell que se extendía por más de una década. A través de una serie de empresas pantalla, Hartwell había estado pagando a Donnelly una suma mensual sustancial a cambio de información privilegiada sobre investigaciones policiales y la garantía de que ciertos casos recibirían solo una atención superficial. La desaparición de los Morrison había caído perfectamente en esta categoría y Donnelly había usado su influencia para dirigir la investigación lejos de cualquier pista que pudiera llevar de vuelta a Hartwell. Margaret Foster, viuda del exalcalde William Foster, quien había muerto de un ataque cardíaco en 2018, inicialmente se negó a hablar con los investigadores. Sin embargo, cuando Reeves le presentó evidencia bancaria que mostraba transferencias regulares de cuentas asociadas con Hartwell a cuentas personales de su difunto esposo, Margaret finalmente accedió a cooperar. Lo que reveló pintó un retrato devastador de una administración municipal completamente corrompida. Según Margaret, su esposo había estado atormentado por la culpa durante años después de la desaparición de los Morrison. William Foster sabía que David Morrison había estado investigando irregularidades en los proyectos de construcción municipales, y cuando la familia desapareció, había sospechado inmediatamente que Hartwell estaba involucrado. Sin embargo, Foster estaba demasiado profundamente comprometido en el esquema de corrupción para poder actuar sin exponerse a sí mismo. Willie no durmió bien una sola noche después de que encontraron ese carro, le dijo Margaret a Reeves, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sabía que esa familia había muerto por su codicia, y eso lo mató poco a poco. La revelación de que las autoridades locales habían estado al tanto de la posible participación de Hartwell desde el principio, pero habían elegido protegerlo,
causó una conmoción en Cedar Falls que eclipsó incluso el shock inicial del arresto de Hardwell. Los residentes comenzaron a darse cuenta de que habían sido traicionados no solo por un asesino, sino por todo el sistema de gobierno local en el que habían confiado para protegerlos. Dr. Patricia Wells, quien había dirigido el examen forense del vehículo de los Morrison, comenzó su propia investigación paralela cuando descubrió inconsistencias en los registros médicos y forenses de otros casos que habían ocurrido durante el mandato de Donnelly como jefe de policía. Wells había notado que varios casos de muerte accidental o suicidio habían sido cerrados con una rapidez inusual y con evidencia forense mínima. Cuando comenzó a revisar estos casos con la perspectiva de una posible corrupción sistémica, emergió un patrón perturbador. En 2009, 2 años antes de la desaparición de los Morrison, un inspector de construcción llamado Kevin Walsh había muerto en lo que había sido clasificado como un accidente de trabajo en uno de los sitios de construcción de Hardwell. Walsh había estado investigando quejas sobre la calidad de los materiales utilizados en un complejo de apartamentos para personas mayores cuando una viga de acero había caído, aplastándolo instantáneamente. La investigación había concluido que el accidente había sido causado por negligencia del trabajador, pero cuando Wells revisó las fotografías de la escena y los informes de autopsia, encontró evidencia que sugería que la viga había sido deliberadamente aflojada. Similarmente, en 2013, una periodista local llamada Lisa Chen, quien no tenía relación familiar con los abuelos de Sarah Morrison, había estado investigando irregularidades en los contratos municipales cuando había muerto en un aparente suicidio. Chen había estado trabajando en una serie de artículos para el periódico regional sobre la administración Foster, cuando había sido encontrada muerta en su apartamento, con una nota de suicidio que culpaba a la depresión y el estrés laboral por su decisión. Sin embargo, cuando Wells revisó el caso, encontró que la escritura en la nota de suicidio era inconsistente con muestras de la escritura de Chen y que los niveles de sedantes en su sistema, al momento de la muerte, eran lo suficientemente altos como para haberla incapacitado antes de que pudiera haberse causado las heridas fatales. El patrón que emergía era claro: cualquier persona que se acercara demasiado a exponer el esquema de corrupción que rodeaba a Hardwell y sus asociados había terminado muerto, y en cada caso, la investigación policial había sido cursoria y las conclusiones habían sido aceptadas sin cuestionamiento por parte de las autoridades superiores. La familia Morrison no había sido víctima de un crimen pasional o un momento de pánico. Habían sido asesinados como parte de una conspiración calculada para proteger intereses financieros masivos. Cuando estas revelaciones se hicieron públicas, Cedar Falls experimentó algo parecido a un colapso social. Las familias que habían perdido seres queridos en accidentes durante los años de la administración Foster comenzaron a exigir que esos casos fueran reabiertos. Los ciudadanos organizaron protestas frente al ayuntamiento, exigiendo la renuncia de todos los funcionarios municipales que habían servido durante ese periodo. La confianza en las instituciones locales se evaporó completamente, y muchos residentes comenzaron a cuestionar si alguna vez podrían volver a sentirse seguros en su propia comunidad. El caso también atrajo la atención de agencias federales de aplicación de la ley. El FBI abrió una investigación formal sobre el esquema de corrupción, y agentes federales comenzaron a entrevistar a todos los funcionarios municipales actuales y anteriores, así como a cualquier persona que hubiera tenido negocios con Hardwell durante los años en cuestión. La investigación reveló que el esquema había generado millones de dólares en ganancias ilícitas, mucho de los cuales había sido lavado a través de una red compleja de empresas inmobiliarias y de construcción que se extendía a varios estados. Marcus Thompson, el buzo cuyo descubrimiento había destapado toda la conspiración, se encontró viviendo bajo protección policial después de recibir amenazas anónimas. Había personas en Cedar Falls que culpaban a Thompson por destruir la reputación de su comunidad, convenientemente ignorando el hecho de que esa reputación había sido construida sobre una base de mentiras y sangre. Thompson, un hombre tranquilo que solo había querido ayudar a limpiar el río, ahora se encontraba en el centro de una tormenta que amenazaba con consumir todo lo que tocaba. La presión sobre los cómplices restantes del esquema de corrupción comenzó a intensificarse
cuando el FBI ofreció acuerdos de inmunidad a cambio de cooperación. Uno por uno, funcionarios menores comenzaron a confesar su participación en el encubrimiento. El ex subcomisario de policía Robert Martínez admitió que había sido instruido por Donnelly para perder evidencia relacionada con la investigación de los Morrison. El inspector de construcción municipal Thomas Riley confesó que había falsificado docenas de certificados de seguridad para proyectos de Hartwell a cambio de pagos en efectivo. Pero la confesión más devastadora vino de alguien completamente inesperado: Betty Lou Harrison, la propietaria de la peluquería del pueblo donde Sarah Morrison había llevado a sus hijas el día de la fiesta de cumpleaños. Harrison reveló que Hartwell la había contactado la semana después de la desaparición, ofreciéndole una suma sustancial de dinero para que recordara haber visto a David Morrison actuando de manera errática durante los días previos a la desaparición. Harrison había rechazado la oferta, pero el hecho de que Hartwell hubiera intentado fabricar evidencia tan temprano en la investigación demostraba que había estado planificando activamente encubrir su crimen desde el momento en que había ocurrido. La red de complicidad se extendía incluso a la oficina del médico forense del condado, donde el predecesor de Dr. Wells, un hombre llamado Dr. Eugene Hartley, había sido socio silencioso en una de las empresas inmobiliarias de Hartwell. Hartley había clasificado convenientemente varios casos sospechosos como accidentes o suicidios sin realizar las autopsias completas que habrían revelado evidencia de asesinato. Cuando Wells confrontó a Hartley, quien se había jubilado en 2020, él inicialmente negó cualquier irregularidad, pero enfrentado con evidencia documental de su relación financiera con Hartwell, finalmente admitió que había pasado por alto ciertos hallazgos en varios casos. La magnitud de la conspiración comenzó a quedar clara cuando los investigadores federales descubrieron que el esquema no se había limitado a Cedar Falls, sino que se había extendido a varios condados vecinos. Hartwell había estado operando lo que esencialmente era una organización criminal que controlaba contratos de construcción públicos a través de una combinación de sobornos, intimidación y, cuando era necesario, asesinato. La familia Morrison había sido eliminada porque David había amenazado con exponer toda la operación, pero habían sido solo las víctimas más visibles de un sistema que había estado funcionando impunemente durante más de una década. A medida que más y más detalles salían a la luz, la comunidad de Cedar Falls luchó por procesar la enormidad de lo que había estado ocurriendo justo debajo de sus narices. Las personas que habían conocido y confiado en Hartwell durante años se sintieron traicionadas y engañadas. Las familias de las otras víctimas del esquema experimentaron una mezcla de validación y horror al darse cuenta de que sus sospechas de que algo no había estado bien con las muertes de sus seres queridos habían sido correctas. Martha y Robert Chen, que habían regresado a Cedar Falls para el juicio de Hartwell, se encontraron navegando por un paisaje emocional completamente nuevo. Durante 13 años, habían lidiado con la pérdida de su hija y nietas, pero habían encontrado cierto consuelo en la creencia de que había sido un accidente trágico. Descubrir que habían sido asesinadas deliberadamente como parte de una conspiración más amplia había reabierto heridas que pensaban que finalmente habían comenzado a sanar. El juicio de Richard Hartwell se convirtió en un espectáculo mediático nacional, con reporteros de todo el país descendiendo sobre Cedar Falls para cubrir lo que los medios habían etiquetado como la conspiración asesina de una pequeña ciudad. El testimonio durante el juicio reveló detalles aún más perturbadores sobre el alcance del esquema de corrupción y la frialdad calculada con la que Hartwell y sus asociados habían operado durante años. Cuando Hartwell finalmente tomó el estrado en su propia defensa, su testimonio fue una mezcla de arrogancia y autocompasión que repugnó incluso a sus antiguos aliados. Intentó minimizar su papel en las muertes, sugiriendo que había sido llevado por circunstancias que estaban fuera de su control. Cuando el fiscal le preguntó sobre las otras víctimas del esquema, Hartwell afirmó que no sabía nada sobre esas muertes, una afirmación que fue inmediatamente contradicha por evidencia documental y testimonios de testigos. El veredicto, cuando finalmente llegó, fue unánime en todos los cargos.
asesinato en primer grado por las muertes de los 4 miembros de la familia Morrison, conspiración criminal, soborno y una docena de otros cargos relacionados. Hardwell fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero para muchos en Cedar Falls, ninguna sentencia habría sido suficiente para compensar el daño que había causado. Sin embargo, el final del juicio no marcó el final de las repercusiones. La investigación federal continuó, y más arrestos siguieron en los meses posteriores. El condado fue puesto bajo supervisión federal y se implementaron nuevos protocolos para prevenir el tipo de corrupción sistémica que había permitido que el esquema de Hardwell floreciera durante tanto tiempo. Cedar Falls, la comunidad que una vez se había enorgullecido de su tranquilidad y confianza mutua, ahora tenía que reconstruirse desde los cimientos. El proceso sería largo y doloroso, pero por primera vez en años había esperanza de que la verdad finalmente hubiera triunfado sobre el silencio y la complicidad que habían permitido que la injusticia floreciera durante tanto tiempo.